Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Upfront Legal, el podcast de Upwise, donde hablamos sobre temas vinculados a marketing, business development, posicionamiento para firmas de abogados de toda América Latina. Somos Caro, Ale, Maclau y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que toca bastante el corazón del BD legal, ¿no? Entonces, sabemos que en el mercado legal estamos muy acostumbrados a competir con argumentos bastante sólidos, muy sofisticados, temas de rankings, track records, ¿no? Expertise, sofisticación del equipo, pero a veces, y creo que muchas situaciones pasa que tenemos dos firmas igual de buenas, igual de power, mismo ranking, un equipo muy técnico, y al final el cliente decide ir por una, ¿no? Y en estas situaciones ya la decisión no está necesariamente basada en el proposal o el pitch, sino va algo ya un poco más emocional. Ahora, no es necesariamente todas las situaciones, pero muchas veces estamos dejando de lado esta parte más emocional y no nos preguntamos quizás si llegamos a conectar, si generamos confianza a la hora de hacer esta presentación, cómo nos percibieron. Entonces, abro un poco el debate para empezar a hablar de estos temas que van más allá del tema técnico y sofisticado, ¿no? ¿Creen que tiene que ver también con el carisma de las personas que van a presentar sus servicios? Totalmente. Y aquí, digamos que también para hacer una mini sub-intro a la muy buena intro que acabas de hacer, nosotros queremos también basar un poco esta conversación que si bien tiene mucho de soft skills, que de soft no tiene nada, son uno de los criterios más importantes para que a la final una empresa decida trabajar con una u otra firma. Queremos también basarlo muchísimo en cómo funciona el cerebro a la final a la hora de tomar una decisión de con quién quiero y con quién no quiero trabajar. Porque, y lo voy a atar un poco con una conversación que tuve ayer con una General Counsel de una firma de tecnología a nivel regional. Es ese tipo de clientes que todas las firmas con las que uno trabaja quisiera tener dentro de su portafolio. Y lo que ella nos decía era, mire, yo arranco por evaluar si la persona, el socio, el personaje con el que voy a tener que hablar todos los días en la firma, me cae bien o no me cae bien. Ya de ahí veo si el personaje es bueno en lo que hace. Porque me pasa que a veces llegan y tocan a mi puerta abogados que son espectaculares en el papel, pero que no me imagino teniendo que hablar e interactuar y conversar y tener una relación a largo plazo, porque uno cuando trabaja con una firma quiere tener una relación a largo plazo con esta persona. Entonces, a la final no es un tema tan banal y queremos dedicar un podcast entero a hablar de esto, porque hay personas que sienten que tener esa habilidad de conexión, de carisma, que ya vamos a hablar un poquito sobre qué es eso y por qué es tan importante, son cosas con las que los abogados o las personas simplemente nacen. Hay gente carismática y hay gente que no lo es. Entonces la gente que no es carismática, pues, tiene que buscarse otras maneras para desarrollar negocio, para resaltar, para tener cargos de liderazgo. Y hoy lo que queremos conversar es sobre desmitificar ese pensamiento, porque el carisma y las habilidades de conexión, interacción y de atracción hacia otras personas y de influir en otras personas son habilidades que se pueden desarrollar. Y hoy lo que queremos es que a través de algunos tips decirles qué se puede hacer para empezar a desarrollar esas habilidades y para poder tener esos puntos extra más allá de todas las credenciales, de los rankings, de las tarifas, del conocimiento técnico que puede que como abogados tengamos, pues si no tenemos ese otro 50% como de la cancha ganada, es posible que no nos ganemos el partido. Exactamente. Y ahí complementando un poquito, Ale, lo que dices, hay tal cual, como que un mito muy grande sobre lo que es ser carismático y está visto muchas veces como simplemente esta capacidad de pues ser extrovertido y ser casi que un cascabel andante, digamos. Y muchas veces tal vez decimos, ok, yo no soy carismático y por ese motivo es que pues no me voy a exponer ante ciertos escenarios o no voy a tomar una actitud, digamos, como más amigable porque no es una característica mía. Y hay un estudio que me parece súper interesante de Vanessa Van Edwards,
en el que analiza ya como a nivel justamente de neurociencia, que es un poco lo que queremos hacer en este episodio, de qué se compone realmente lo que es el carisma. Y en primer lugar, o sea, lo que ella comenta es que está basado en dos cosas, son dos componentes el carisma. Por un lado, la calidez, que es esta idea, esta noción que tenemos todos de lo que es ser carismático, que igual ya vamos a entrar un poquito más en detalle en realmente qué cosa puede ser cálido, pero también la competencia, o sea, eso que te hace sentir que la persona, en un entorno profesional al menos con la que estás hablando, pues realmente es competente en su tema y te da esa confianza, esa seguridad de que realmente domina y que pues bueno, va a poder acompañarte en los temas en los que tú estés buscando asesoría. Entonces en realidad es como que el balance de estas dos cosas, ¿no? Total, o sea, cuando uno ve en el diccionario qué es carisma y por qué el carisma es tan importante y tiene mucho que ver con el desarrollo de negocios justamente, cuando uno ve en el diccionario qué es el carisma, uno ve que la definición es la capacidad que tienen ciertas personas de atraer o fascinar. Y cuando uno ve el estudio de Vanessa Van Edwards, que Vanessa Van Edwards es mucha de la inspiración de este podcast, vimos su podcast en The Diary of a CEO y ojalá lo puedan ver porque es una de las cosas más valiosas sobre las que uno puede aprender sobre estas habilidades y estos cues, como ella los llama, de atraer y acercarse a las personas. Ella lo que dice es, venga, carisma es un componente de calidez, que una persona cálida es una persona que se siente fiable y que se siente cercana, más el componente de capacidad, que es una persona que se siente segura y una persona que tiene las competencias frente a lo que quiere promocionar, vender, comunicar o transmitir. En este caso, pues, de nuestro escenario de abogados, pues, la confianza o la capacidad que tú tienes para transmitir tus conocimientos jurídicos en tu área de práctica o en el nicho específico en el que te desempeñes. Entonces, eso es el carisma para ella, tú, ser una persona que genera confianza por un lado, pero que además de que generas esa confianza y esa cercanía, tienes la capacidad de generar esa sensación de que sabes de lo que estás hablando, de que eres una persona seria, que eres una persona competente, que eres una persona que tiene los conocimientos necesarios para asesorar en el tema para el que te quieres promocionar. Entonces, uno no puede ser mucho de uno ni mucho del otro. Tiene que balancear, tiene que haber un equilibrio para que exista el carisma. No puede ser extremadamente cálido, ni puede ser extremadamente competente. Extremadamente cálido genera confianza, pero no te hace influir. Extremadamente competente te hace influir, te hace generar una sensación de, esta persona sabe un montón, pero no confío en ella. Entonces, no tienes los dos componentes que necesitas para realmente generar esa atracción y esa influencia que quieres generar. Y aterrizando todo esto ya en acciones más concretas, ¿no? De cómo podemos hacer o lograr este balance, ¿no? De no ser tan cálido o de pronto no ser tan competente, porque si eres una persona, como dices, ¿no? Que es demasiado cálida, tal vez ya hasta demasiado confianza puede generar también desconfianza, ¿no? O alguien brillante que tiene ideas geniales, pues muchas veces las ideas geniales se quedan en eso y no terminan de conectar. Entonces, si lo plasmáramos como en tips, ¿no? ¿Qué cosas podríamos recomendar o que la gente debería comenzar a evaluar y trabajar para tener este balance, ¿no? De repente vamos a empezar con cuando uno es demasiado cálido, cuando uno es demasiado ya cercano. Sí, demasiado cercano, porque claro, lo que puede pasar es que no te tomen en serio, digamos. Claro. Y sí, tal cual, hay ciertas posturas, porque el lenguaje corporal importa muchísimo en este tipo de interacciones y de situaciones. Entonces, por ejemplo, hay lo que Vanessa llama los cues de poder. Entonces, uno de estos cues, por ejemplo, muy potente, de hecho, es cuando tú estás en una mesa de negociación o de conversación con un cliente o potencial cliente. Por ejemplo, ella literalmente lo que recomienda es poner tus manos en una suerte de triángulo, ¿no? Como que hacer un poco este gesto. Sí, como cuando estás así. Ajá, como que cuando estás así, que puede ser, bueno, como que estás pensando, como que está un poquito más abajo, pero como que esta postura, este gesto, ya te hace ver como una persona pues mucho más empoderada y que domina su tema, que lo conoce, ¿me entiendes? Y te da tal cual esa postura de poder, de empoderamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un tip para contrarrestar un poco ese exceso de calidez si es que lo tuvieras. Sí, también, por ejemplo, una cosa que ella señala que es muy interesante
es la distancia que existe entre el lóbulo de la oreja y el hombro. La postura, la forma en la que te sientas, la forma en cómo hablas, cómo mueves las manos, cómo gesticulas, todo eso habla muchísimo sobre ti. Y hay muchas personas que encogen los hombros, que meten la cabeza hacia atrás y eso instantáneamente da la sensación de timidez, de inseguridad, no te da una postura de poder, básicamente. Entonces ella lo que dice es, entre más distancia exista entre el lóbulo de la oreja y los hombros, vas a tener una postura que refleje muchísimo más ese conocimiento, esa autoridad, esa seguridad en ti misma que se traduce también en confianza y en competencia, que a la final lo que queremos es balancear esa calidez con esa competencia. Una cosa súper importante de tener en cuenta es que las personas confían más en los gestos que en las palabras. Entonces, los gestos siempre tienen que acompañar lo que tú estás diciendo para que realmente el mensaje cale en la mente de la persona a la que le quieres llegar. Entonces, si tú, por ejemplo, estás diciendo, el cuarto era muy grande, la gente lo que va a ver es mi gesto, va a ver que yo estoy haciendo un gesto que no está alineado con lo que estoy diciendo, con lo que estoy tratando de transmitir. Y en ese momento voy a perder la confianza del mensaje que estoy tratando de transmitir, digamos, y la credibilidad del mensaje que estoy tratando de transmitir. Porque el cerebro primero lee gestos y después empieza a entender el mensaje verbal o las palabras que estás transmitiendo. El cerebro confía más en los gestos que en las palabras. Entonces hay que ser muy conscientes en cómo estamos gesticulando y si está alineado nuestro speech, porque si no, de nada sirve todo este tema de las posturas de manos o lenguaje corporal, más bien nos juega en contra, ¿no? Otra cosa en la que también a veces pueden caer las personas, sobre todo que tienen esto de ser muy cálidas, es hacer demasiado eye contact. Y eso es algo de lo que también comenta mucho Vanessa, que es que en realidad no es recomendable, digamos, sobre exagerar, digamos, en este recurso, ¿no? Porque puede ser un poco... De hecho, ella dice como, por favor, no escuchen ese consejo tan malo de hay que hacer eye contact. Exacto. Permanente. Exacto, no demasiado. De manera permanente ni demasiado, porque de hecho es hasta invasivo, digamos, con una persona, intimidante. ¿no? Exacto, puede ser intimidante. Entonces, de hecho, lo que ella sí estructura mucho, digamos, o refuerza mucho es que en una conversación tú escojas el momento estratégico en el que vas a mirar a los ojos a la otra persona. Y de hecho sí es recomendado y es bueno que puedas de vez en cuando, pues, si estás conversando con alguien, pues que puedas mirar en momentos que no son, digamos, clave, puedas soltar la mirada un poco y mirar, no sé, al techo o mirar un poquito al costado, no mirar tus manos mismas que están acompañando lo que estás diciendo. Y en los momentos claves sí, como reforzar la mirada directamente, como esa atención a ti. Porque si no es como, ¿por qué esta persona me está mirando tanto? ¿Me entiendes? Total. Ella dice incluso que hay momentos, por ejemplo, cuando estás reforzando una idea o cuando la persona está diciendo algo importante y si la miras, pero que de resto genera mucha más como confianza y tranquilidad para la otra parte. Exacto. Que tú, cuando estés pensando, mires un poco al infinito, o mires tus manos, o mires tus notas. No tienes que estar haciendo eye contact 100% en toda la conversación, porque eso lo que genera es incomodidad y como, ya quiero que esta conversación se termine, por favor. Exacto. Señora, deja de mirar. Claro, además eso de mirar al vacío o en uno que está tratando de recordar lo que va a decir, en realidad sí es valioso porque la otra persona también ya no siente que es una conversación demasiado estructurada, aprendida y que estás simplemente repitiendo un speech que quizá te has estado memorizando, sino que estás tratando de recordar esa idea. Exacto, estás procesando mentalmente procesando, algo. recordando una cifra de repente. Entonces, en ese momento, está bien que mires al más allá, que mires tus notas. Exacto. No se sientan que eso los va a desconectar de la exacto. conversación, Sí, que van a perder el hilo para nada. Tonos de voz también. Creo que este punto acompaña todo lo que estamos mencionando. Sí, o sea, la idea definitivamente es no tratar de caer en un tono demasiado plano, demasiado que puede llegar incluso tal vez a ser aburrido o tal vez, no sé, demasiado estridente, ¿no? La idea es como estábamos diciendo en general, buscar este balance y que tanto como los gestos, el tono de voz acompañe un poco las ideas. Entonces, es decir, si hay una idea clave, pues que en ese momento tal vez hagas énfasis también con tu voz.
pero no necesariamente. La idea es un poco tratar de modular, porque si no el cerebro también simplemente está escuchando pues una cosa como plana y eso hace que pierdas interés. Sí. Entonces eso es algo que también definitivamente total. tienes. Tonalidad, enfatizar las ideas, que así como con los gestos, hagas énfasis en cuando usas palabras y estás expresándote, pues a través del tono de voz, hacer énfasis en esas ideas más relevantes, tener esas herramientas de storytelling también a través de todo lo que estás contando. Entonces, depende, si estás contando una historia, pues hay un tono de voz que va a ser mucho más adecuado. Si estás haciendo un TED Talk, como ella, por ejemplo, la idea, pues el tono de voz que vas a utilizar es distinto. Si eres host en un evento o si eres panelista en un evento, pues obvio, el tono de tu voz siempre es el mismo, pero digamos que la entonación, el énfasis que haces sobre ciertas ideas es diferente y eso hace que te veas mucho más fuerte frente a lo que estás tratando de transmitir y una autoridad mucho más empoderada frente a esa idea que estás comunicando. Otro punto que es importante es evitar sonar como pregunta, o sea, tener así, ¿no? Este tono de pregunta. Y eso muchas veces pasa desde que nos presentamos. ¿Cómo te llamas, Carolina? Entonces, si yo no ni siquiera puedo estar segura de cómo me llamo yo, qué estoy proyectando. Y eso es algo muy importante desde el primer contacto. Y también pasa mucho cuando estamos negociando, cuando tenemos que dar una cotización, un precio, claro, ¿no? O algo así, que en vez de estar seguros, firmes de nuestro speech, ya te da la impresión de que es duda. $1,000, ¿no? ¿$1,000 te parecería una buena opción? Entonces, no, sí. Exacto, no, es tu propuesta, tú vas con tu propuesta. ¿Y te parecería bien si te la mando en formato PDF? ¿Te parecería bien si te la mando el viernes? Te mando la propuesta el viernes, estamos cotizando alrededor de $1,000, cuéntame qué opinas y estamos dispuestos a tener una llamada para revisar los puntos. Sí. Pero no es una duda, tú tienes que dar un tono de seguridad y una asertividad frente a lo que tú estás proponiendo. Entonces, eso también te ayuda a menos calidez, más competencia. Ale mencionó bastante el tema de las posturas corporales, habló del lóbulo. ¿Hay algún otro tip por ahí que estemos dejando por fuera? El tema, por ejemplo, de mostrar mucho las palmas de las manos cuando estamos conversando, ¿no? Eso también el cerebro lo recibe como una muestra de confianza, de que es una persona con la que puedes, sí, tal cual, relajarte, digamos, y confiar en lo que está diciendo porque te está mostrando las palmas de la mano. Eso ya es algo como casi ancestral, digamos, que lo relacionamos como esta persona no tiene nada que ocultar, no me va a hacer daño, ¿no? Es como reliable porque, bueno, me está mostrando y se está mostrando a sí misma, ¿no? Como las manos siempre es con lo que podemos articular de manera oculta y el mostrarlas pues genera mucha confianza. Entonces también eso es algo que debemos tratar siempre de hacer. Por ejemplo, cuando tenemos una reunión virtual, que hoy por hoy son muchísimas, el poder saludar, o sea, hacer el gesto de hola, ¿qué tal? Ya de por sí eso como que te pone en un mood mucho más de confianza, de cercanía con la persona sin necesariamente pues tener que ser demasiado extrovertido o hilarante, no sé, ¿no? Es como simplemente un Y gesto. hablando de esto que hablas digital, ¿no? Yo creo que hoy en día inclusive nuestras primeras impresiones no empiezan necesariamente en una reunión, sino en Google, en LinkedIn, y creo que la foto con la que nosotros nos presentamos al mundo también entra en todo este contexto que estamos mencionando, ¿no? ¿Cómo debería ser esa foto? Porque yo creo que en el mundo legal hay un poco de, no sé, error de pensar de que mientras más serios, más rígidos estemos, nos vamos a ver más profesionales. Y creo que es un error común. Esto es un regaño público para los litigantes con los que trabajamos que creen que su foto de LinkedIn debe ser con cara de malos y que así van a intimidar a la contraparte y el cliente va a sentir que ustedes van a ganar solamente porque su foto de LinkedIn es ruda. No es una buena estrategia. Pero sí, definitivamente, o sea, la primera impresión es lo más importante. Es lo más importante siempre, porque lo que decíamos, el cerebro primero confía
y después evalúa si eres competente o no eres competente. Entonces, si no logras abrir esa primera puerta de la confianza, si no logras conectar a nivel personal, no van a intentar abrir la puerta de capacidad, porque a la final esto es una relación entre personas y la gente quiere trabajar con gente con la que le guste trabajar, sea agradable, sea no divertido necesariamente, pero sí una relación con la que sea chévere lidiar en el día a día, porque uno tiene que trabajar mucho con el abogado en el día a día. Entonces, ahí, en cuanto a la foto, es importante primero transmitir esa confianza que definitivamente con cara de puño no la vas a transmitir, pero también no irse hacia el otro lado extremo de la sonrisa exagerada, Exacto. la expresión facial falsa, como para tratar de generar esa cercanía que no es real. Entonces, obviamente ahí, pues una expresión facial relajada, obviamente una sonrisa tenue, una sonrisa amable, cercana, siempre será bienvenida. O si realmente eres una persona que en su día a día sonríe y es una persona a la que naturalmente le fluye sonreír, una foto de perfil con una sonrisa es espectacular y abre un montón de puertas y es supremamente positivo, pero tiene que ser una sonrisa natural, porque si no se nota. Incluso hay estudios donde se señala que la sonrisa falsa se nota porque uno no sonríe con la boca, uno sonríe con los ojos y con estos músculos de acá. Entonces, cuando uno hace una sonrisa que no se ve verdadera, lo que generas es lo opuesto, es como falso, raro, no creo en ti, no confío en ti, te ves extraña. Entonces, es preferible pues hacer un gesto con el que nos sintamos más naturales y cómodos, pero que obviamente invite a conversar, invite a hablar, no aleje. Sí, y eso también sirve tal cual para las reuniones virtuales nuevamente. Y bueno, y de hecho en general, ¿no? Como decías tú, el tema de la sonrisa, porque mucha gente me dice, pero yo no me siento cómodo como que sonriendo y no sé, incluso, no sé, mostrando los dientes, no es como sonrío. Y tal cual, no es que tengas que caer en eso o hacerlo si es que no es como naturalmente te sale a ti, pero sí, o sea, incluso puedes practicar esto de como sonreír con los ojos y elevar un poquito la mirada, porque eso es lo que realmente va a hacer que la persona que te esté viendo diga como que, ok, me están transmitiendo como alegría, pero, o sea, de una manera controlada, que me transmite tranquilidad, que me transmite que puedo tal cual abrir esta otra puerta de la competencia y de la capacidad, ¿no? Creo que es importante que uno mismo también sepa identificar rasgos de su cara, de su rostro, ¿no? Porque hay personas que cuando están en su modo de descanso tienden a tener obviamente la boca más hacia abajo y pueden parecer tristes, ¿no? Pasa a muchas personas que les preguntan por qué estás triste, molesto, pero simplemente es su cara de neutral, descanso, digamos. neutral. Sí. Entonces hay que tener conciencia, hay que trabajarlo, hay que recordar si tenemos esos rasgos, pues esforzarnos un poquito y, por ejemplo, para la foto o para las reuniones, tratar de mantenerlo un poquito más hacia arriba, si fuera la boca. Igual con los ojos, si tendemos a tener una mirada mucho más fuerte o los párpados un poco más caídos, buscar esas formas de que podamos transmitir lo opuesto, ¿no? Porque, claro, exacto. Porque a veces no es lo que queremos transmitir, simplemente es nuestra cara. Sí. Y ahí hay un tema súper interesante porque mucha gente dirá como, pero qué cansancio, ¿no? Yo estar pensando todo el tiempo en cómo estoy mirando y cómo estoy poniendo mi cara y cómo estoy poniendo mis manos. Y ya me imagino muchos abogados diciendo como, pero qué flojera, o sea, como que no puedo ser yo mismo. Y a ver, no es que no puedas ser tú mismo, obviamente sí puedes ser tú mismo, pero sí hay que reconocer que vivimos en un mundo de percepciones. Yo siempre digo esto, vivimos en un mundo de percepciones, desafortunadamente, y la gente, esa primera impresión que tiene sobre ti, habla mucho sobre ti y habla mucho sobre cosas que tal vez no son tu historia, no son tu verdad, no son tu realidad, no son tu estado de ánimo, no son tu personalidad de verdad. Entonces, sí hay que hacer esfuerzos muy conscientes por transmitir activamente lo que uno quiere transmitir. Me voy a referir al estudio otra vez, pero es que realmente este sí es muy interesante, como que científicamente tiene mucho sentido y es el tema del resting bitch face. Exacto. Muchos decimos, ¿no? Es que yo tengo resting bitch face, o hay gente que tiene resting bitch face, que cuando está en su cara de relajación se ve con cara de puño, con cara de alguien que no es agradable y con el que no quiero hablar, pero no tiene nada que ver con lo que realmente son esas personas detrás. Entonces, este estudio decía, venga, uno tiene que analizar su cara, tiene que identificar qué es lo que transmite su cara en esa primera impresión, en esa primera instancia, y uno activamente tiene que hacer algunas cosas. Obviamente para mujeres es mucho más fácil que para hombres. Esta persona en este estudio decía, venga, cuando uno tiene de pronto los ojos un poquito más caídos o la mirada un poco más apagada, póngase una línea en el ojo
o trate de maquillarse de cierta manera en donde usted muestre una versión mucho más amable, mucho más cercana de usted. Y esto, digamos, que hace que la primera impresión, que sí cuenta mucho y que sí pesa mucho, gustenos o no nos guste, pues sea una percepción que vaya alineada con el juego que queremos jugar, con la percepción que queremos generar sobre nosotros mismos, porque a la final es parte de crear esa marca personal y desarrollar ese posicionamiento que queremos desarrollar. Y lo primero que tenemos que abrir es la puerta de la confianza. Y lo segundo que vamos a tener que abrir es la puerta de la competencia. Entonces, sin la puerta de la confianza, no abrimos la puerta de la competencia. Y volviendo ya para cerrar este tema de las fotos, hay otro punto que a veces identificamos, es que las fotos no se mantienen actualizadas. Entonces, si yo ya estoy bordeando los 50, pues no voy a dejar mi foto de cuando tenía 35, porque lamentablemente, pues sí, cambiamos, crecemos. Y está bien, ¿no? Y creo que por querer mostrar algo que no somos actualmente, más bien estamos siendo contraproducentes y generando desconfianza, porque, a ver, si yo veo a esta persona que no pone una foto actual de cómo es, entonces, ¿qué sospechoso. significa? Sí, sospechoso, totalmente. Sí, claro, entonces, o descuido. Claro, como no le importa lo que está proyectando, no está Exacto. actualizando sus páginas, sus redes o lo que fuera. Entonces, son ahí varios tips puntuales, temas de profile pictures. Ahora, volviendo al tema de los tips para tener este balance. Hemos hablado de la parte de calidez. Ahora hablemos un poco de la parte de cuando somos demasiado competentes. Y creo que ahí es donde está nuestro core, abogados, porque claro, saben su tema, son capos, tienen todo el expertise, pero quizá no terminan de conectar, no terminan de generar esta confianza o tener un poco más de esta calidez que se necesita a la hora de, pues, presentar un pitch o de tratar de generar oportunidades. ¿Cómo podemos hacer ahí? Un tip que es, de hecho, muy útil y muy, que tal vez puede parecer muy obvio, pero que en realidad vale mucho la pena detenernos un poquito en esto, es realmente mostrar interés y que estás teniendo una escucha activa sobre lo que la otra persona te está diciendo. Y a veces son pequeños gestos los que podemos tener para demostrar eso. Por ejemplo, el asentar con la cabeza, ¿no? Cuando alguien te está diciendo algo, es estratégico, si quieres verlo así, el asentar con la cabeza, pero no de manera exagerada, ojo, porque también hay una delgada línea, digamos, en que si sobreasientas y como que estás así, ya más bien transmites como, oye, quiero que te apures, ¿no? O sea, como... Ya termina. Exacto, ya termina. Pero si lo haces de una manera un poco más pausada, digamos, que estás demostrando me interesa, cuéntame más. O, por ejemplo, el acercarte un poco en momentos así específicos donde te estén dando información como muy relevante, tener este leaning forward, digamos, te transmite a la otra persona como que es realmente relevante lo que le estoy diciendo y le interesa. Entonces, eso es algo que vale mucho la pena. Y complementando, hacer preguntas. Totalmente. Preguntar, o sea, no centrar, porque ese es el error que vemos en la mayoría de reuniones comerciales que tienen los abogados, y es centran toda la conversación en la firma, el área, sus credenciales, su equipo, sus rankings, y se vuelve una conversación sobre qué es la firma, qué hace la firma, qué hago yo, por qué soy bueno, y a la final la conversación no tiene que centrarse en la firma ni en la persona, sorprendentemente, a pesar de que uno lo que quiera vender son sus capabilities. Las conversaciones tienen que centrarse en la otra persona, en la otra parte. De hecho, la forma más estratégica de llegar a un negocio es, uno, preguntando sobre el negocio, preguntando sobre cuáles son los objetivos, qué problemas han tenido este año, conocer más sobre el negocio, y dos, enterándose más sobre el negocio. A los clientes les encanta que uno llegue con información sobre el negocio, sobre noticias que haya leído sobre la empresa, sobre retos, litigios que tenga, compras que haya hecho, grandes éxitos que tal vez haya tenido esa compañía, y que uno llegue a las reuniones más hablando de ellos que hablando de uno. Eso también muestra mucha calidez. Eso muestra que uno se tomó el tiempo de enterarse, de aprender sobre ellos. También que uno se metió a ver con quién está hablando. Es que yo sé que tú eres la directora de recursos humanos y que tú manejas todos los temas de laboral. O sea, tomarse el tiempo de entender un poquito con quién me estoy sentando, qué ha hecho, cuál es su trayectoria, meterse al LinkedIn, entender un poquito sobre esa persona. Eso también es una señal de calidez.
además de que sí, te estoy escuchando, estoy súper pendiente de lo que me estás diciendo, me tomo el tiempo de conocerte y entender un poquito más sobre ti. Eso también es un gran símbolo de calidez. Sí, total. Además, esto, por ejemplo, en una primera, de repente, interacción, que uno va preparado a la reunión, como dice Ale, haces tu tarea, ¿no? Haces tu research y vas con comentarios, con preguntas importantes. Y creo que una pregunta también que a veces tendemos a hacer, es muy básica, ¿no? Es como, ¿a qué se dedican o en qué trabajas? Ya te da o sea, te predispone a responder algo muy básico. Entonces, tratemos también de pensar en cómo reformulamos esas preguntas, ¿no? De repente, como decía, ¿qué objetivos tienen para este año? O ¿en qué han estado trabajando en los últimos meses? Y eso no solo te va a dar a ti información valiosa, ¿no? Para que luego se pueda ahí entablar algún tipo de relación, sino que más adelante de repente te vuelves a reunir con ellos y puedes retomar esa conversación. Además tienes que recordarla, obvio, ¿no? De cómo te fue con el proyecto que me contaste, en qué está este plan en el que estaban ejecutando, ¿no? Y eso automáticamente va a generar mucho más impacto porque la persona va a decir, se acordó lo que conversamos, ¿no? Sí, lo tienen exacto. presente. Sí. Son formas de crear, o sea, una relación un poquito más profunda, digamos, ¿no? De conectar un poco más con la persona. Algo que también, por ejemplo, sirve mucho para poder transmitir ese interés que obviamente tiene que ser genuino, ¿no? La idea no es inventarse o forzar, digamos, la relación. Pero, por ejemplo, una vez que ya también has interactuado con la persona y por ahí te soltó, digamos, algo que pueda ser, que te haya llamado la atención y luego realmente estás en una situación donde te encuentras con algo similar. O sea, por ejemplo, luego volver donde esa persona y no tratar de tocar el tema nuevamente como que así, simplemente, no sé, por decir algo, yo sé que a Ale le gusta la moda. Y no tal vez venir, sentarme y decirle, ay, vi el Fashion Week. Y, o sea, Ale me va a decir, sí, yo también. No sé, pero si yo me siento acá y le digo, Ale, me acordé de ti porque vi el Fashion Week y sé que te gusta la moda, es completamente otro mood. Claro, te voy a amar. Exacto, es como que, o sea, me va a encantar charlar contigo. Exacto, claro. Se acuerda de mí, me toma en cuenta, me considera y entonces eso ya setea, digamos, a la persona de una manera distinta. Sí, yo creo que ahí en Latinoamérica a veces tenemos una cultura muy equivocada sobre eso, porque sentimos, por lo menos en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, que eso es un poquito stalker. Muchos clientes no les han dicho eso como, uy, no, es que me voy a meter a su LinkedIn a chismosear, va a sentir que soy un stalker, que estuve chismoseándolo. No, o sea, para el cliente es como, qué bien que se dateó, qué bien que llegó con la tarea hecha. O sea, el cliente no siente que lo estás stalking, siente que de hecho estás haciendo algo que le está ahorrando a él tiempo de tener que hacer una introducción que tal vez no debería estar haciendo porque esa información ya está ahí. Léela. Y que qué bonito detalle que la leíste y que te enteraste. Sí, de hecho. Y seteando el mood, como decías tú, ¿no? Hay algunas otras estrategias, vamos a decir como tips, ¿no? O acciones puntuales que hoy en día también podemos implementar, sobre todo que tenemos tanta virtualidad, ¿no? Esto estamos hablando mucho de, sí, relaciones presenciales, ¿no? En donde estamos en un escritorio, podemos poner nuestras manos visibles, todos los espacios, en las posturas. Pero a la hora que estamos en un Zoom o en una reunión de Teams o cualquier reunión virtual, creo que ahí se cometen los errores porque ya no estamos tan conscientes de que hay que mostrarnos, ¿no? Como tú decías, si estás en un Zoom, igual hay que saludar a la cámara, igual hay que prender la cámara, empezando por ahí. No solamente en la primera impresión, creo que el hecho de prender tu cámara sí le estás dando importancia a la reunión, a las personas que están al otro lado, y a menos que pues ahí sea una situación que extraordinaria, que te excuses y expliques. Y tienes que excusarte y explicar por qué no estás con tu cámara encendida. ¿Qué está atrás? ¿Qué background te estás mostrando? Todo eso también transmite, ¿no? Está tu cuarto desordenado y por último, ahora tecnología. Oscuro, ponte un background. O sea, otra cosa, que no estén haciendo multitasking cuando estás en una reunión virtual. La gente cree que porque estás en tu computadora puedes estar escribiendo correos, eso es una propuestas. Falta de respeto cuando estás con un cliente. Eso
al final, sí, una persona que toma decisiones de trabajar con una firma, con un abogado, podría ser algo a tomar en cuenta. Es como, no, la persona ni siquiera me estaba escuchando. Era evidente que estaba redactando un correo, hablando por teléfono, qué sé yo. Entonces, eso creo que es importante. Siempre tener conciencia, estar muy pendiente y trabajarlo, ¿no? Y también el tema de cómo agendamos las reuniones. Sí. ¿No? ¿Cómo las agendamos? ¿Qué nombre les ponemos? Reunión. Call Sí. 1 a 1. Reunión con equipo. O sea, eso setea definitivamente el mundo de la reunión, ¿no? Exacto. Pasa que tú en realidad con el naming que uses, el tag que le pongas, digamos, vas predeterminar un poco el mood de esa reunión. Y lo que deberíamos siempre es tratar de pensar cuál es el objetivo, qué es lo que yo quiero que suceda en esa reunión y tratar de ponerle tal cual un título que pues ya predestine un poco hacia eso, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser que tengas una reunión con un cliente para revisar información, pero realmente el objetivo no es revisar la información, es tal vez escoger qué de esa información es valiosa y te va a servir para armar el caso o lo que sea. Entonces, no le vas a poner tal vez revisión de expediente, no, sino, no sé, escoger información estratégica. O sea, me explico como que lo que quieres es... ¿Cuál es el objetivo de la reunión? Exacto. ¿Queremos que todo el mundo esté con el mindset de estrategia? Ah, bueno. Planeación estratégica 2026 Upwise. ¿Queremos que todo el mundo esté motivado y haga bonding en la reunión? Bonding, reunión, el mejor equipo del mundo. ¿Saben? Como que cómo uno puede que la gente en su mente, antes de entrar a la reunión, tenga ya claro cuál es el objetivo de la reunión y vaya ya dispuesta a lograr ese objetivo que nosotros ya desde el nombre estamos trazando. Por ejemplo, en la típica es estatus. Y estatus es en realidad algo muy plano. Puedes ponerle avance de proyectos, que ya de por sí te setea a, ok, estás avanzando. Exacto. Estamos avanzando y estamos sacando adelante proyectos, no simplemente como que ver en qué estamos parados, porque, o sea, hay un matiz que sí hace la diferencia. Total. Sí. Yo creo que es muy válido y hay que esforzarnos. No nos va a tomar mucho, ¿no? Al final son pequeñas acciones, como decimos, que en este caso, en el mundo legal, nosotros que prestamos servicios, dejas de ser pues un proveedor y te vuelves un asesor estratégico, que al final eso es lo que uno está también queriendo proyectar. Incluso un amigo, quiero como solo resaltar eso, ayer en esta conversación que tenía con esta empresa que les digo que es como esta empresa que estoy segura que todas las firmas quisieran asesorar, nos decía, es que venga, uno termina volviéndose amigo, el abogado termina siendo el paño de lágrimas de uno termina, mejor dicho, hablándose con el abogado más que con el esposo, entonces casi a la como final, tu psicólogo. Termina siendo como tu psicólogo, entonces, ¿cómo no voy a querer una persona con la que yo conecto y confío? Entonces yo creo que al final, un poco cerrando, estamos todas de acuerdo que el business development legal pues no está definido por el que sabe más, o sea, al final, ¿cuánto conectas? ¿Qué es lo que proyectas? ¿No? Estas relaciones que trabajamos, que estamos ahí constantemente empujando a que sigan desarrollándose, ¿no? Necesitamos generar esa confianza. Como les decimos, son pequeñas acciones, como también hemos mencionado, no hay que fingir, no hay que dejar de ser uno mismo, de acuerdo a lo que cada uno sabe sus fortalezas, cada uno sabe también en qué otras aristas podemos mejorar, cuáles son nuestras oportunidades de mejora, y creo que ahí está la clave, ¿no? En que podamos nosotros mismos identificarlo y empezar a hacer estos cambios. Y estoy segura que va a traer mucho impacto positivo, probablemente más generación de oportunidades, más relacionamiento. No sé si alguien quiere cerrar con algo más. O sea, no perder de vista que puede ser una obviedad, pero no perder de vista que finalmente el servicio que dan los abogados es un tema basado en confianza. Entonces, realmente esto son tips para justamente que puedan transmitir y construir esa confianza con sus clientes y finalmente, pues, obviamente generar más oportunidades y relaciones de más a largo plazo, además, con los clientes que ya tengan. Entonces,
tal vez no pasar un poco por alto ni por agua tibia este tipo de tips que son tal vez más de soft skills, pero que resultan siendo realmente pues claves para el negocio, porque estamos lidiando pues con cosas muy sensibles y por ende necesitamos poder mostrarnos como esas personas en las que sí pueden confiar, en las que pueden recaer, digamos, o sea, en las que se pueden apoyar y que, como sabemos, pues vamos a acompañar durante el día a día de manera muy cercana y, como dice Ale, pues uno termina teniendo una relación tal cual de amistad. Entonces es eso, es un poco eso, ¿no? Abrir las puertas para que ese tipo de relaciones se puedan generar. Sí, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Aquí simplemente recordarles el súper balance entre la calidez que genera confianza y la competencia que genera influencia. Ojalá todos podamos balancear eso para que podamos generar mejores relaciones, desarrollar más negocios, hacer crecer nuestras prácticas. Los esperamos en un próximo capítulo de Upfront by Upwise y nos despedimos en esta oportunidad. Ojalá para que nos veamos muy pronto en un próximo capítulo. Muchísimas gracias. Chao. Chao.